responde a todo, porque no todos oran conforme a la voluntad de Él, yo me imagino. Ok, muy bien. Entonces, vamos a estudiar eso hoy. ¿Y por qué vamos a empezar con la oración? Antes de empezar, ¿verdad? Específicamente acerca de la oración verdadera, quiero que recordemos un poquito que habíamos entendido con respecto a Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es una frase que obviamente sabemos que el reino de Dios está escrito ¿cómo? ¿En qué lenguaje? En parábola. ¿Por qué? ¿Por qué está escrito en parábola? ¿Porque así me gusta a mí? No. Porque así lo menciona la Biblia. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 11. Porque los secretos del reino del cielo fueron dados a ustedes, mas no a ellos. ¿Cuándo dijo eso Jesús? Cuando le preguntaron por qué les hablas por parábola. ¿Verdad? Mateo capítulo 12, regresemos ahí para empezar un poquito. Mateo capítulo 12, versículo 10. Voy a pedir, hermano. Entonces hoy usted le tocó el almuerzo. Y a Andreita, ¿qué le tocó el desayuno? Hermano Marcos. Oseas capítulo 12, versículo 10, por favor. Oseas. Yo me quedo con mi almuerzo entero. Porque la mañana no voy a andar, pues yo lo almuerzo entero. Yo ya como unas 9, a las 12 ya porque yo no Listo. 12, 10. 12, 10. 12, 10. Así dice la palabra de Dios. Y he dado a los profetas. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ya. Así dice la palabra de Dios. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía por medio de Okay, amén. Y he hablado a los profetas y por medio de los profetas hablé profecías y hablé en parábolas. Es decir, que estas profecías dadas por los profetas estaban dadas en parábolas. Por eso tiene tanto sentido que cuando Jesús viene, él también habla que en parábolas. ¿Qué significa parábola? ¿Que todo es literalmente, físicamente igualito? No. Que si fuera el caso, muchas cosas estaríamos esperando la física y en el tiempo de la primera venida tampoco sucedieron físicamente literal a como estaba escrito en la profecía. Algunas cosas sí eran físicas, otras eran literales y otras no. ¿Cómo identificamos qué cosas sí y qué cosas no? Cuando entendemos totalmente el lenguaje de Dios. Entonces, punto número 1 es muy importante que tenemos que entender. Cuando habla acerca de justicia, estamos entendiendo que justicia, cuando me dice que tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, ¿justicia basada en qué? ¿Basada en la justicia suya? La justicia mía. ¿Alguna vez usted dijo, de su mamá o su papá les dijeron alguna regla y usted dijo, esto no es justo? Y se enojó. Y en ese momento, ¿qué pasó? Usted tenía una definición de justicia y sus padres tenían otra definición de justicia. Si usted comete un error en su país ilegal, usted va a ser juzgado en base a la ley de su país. Correcto. Aquí hay gente de Panamá, de Ecuador, de Costa Rica, de Nicaragua. Usted comete un crimen en Nicaragua. ¿Qué ley se va a utilizar para juzgar? La ley de Nicaragua. Usted es nicaragüense y se va para Ecuador, mata a alguien, comete un crimen en Ecuador. ¿En base a qué ley se va a juzgar en Ecuador? La ley de Ecuador. Hay países que prostitución es legal. Hay países que no. Hay países en Europa donde usted puede consumir droga y es normal. Porque no es ilegal. Entonces, si yo quiero ser parte del reino de Dios, tengo que entender también la ley de ese reino. Entonces, ¿cuál es el significado de justicia? Justicia es basado en la ley. Es una persona que se rige conforme a la palabra. Una persona que conoce la ley puede cumplirla. Estoy seguro que la mayoría de ustedes saben manejar. Y para que le dieran una licencia de manejar, tuvo que hacer un examen que le hacían las preguntas de las diferentes reglas de la ley de conducir, ¿o no?
Y para aquellos que no recibieron su licencia de conducir porque no han hecho ese examen, ¿por qué no les dan una licencia de conducir? Porque no conocen la ley. Y el día que intenten ir a manejar, ir a chocar a todo el mundo, o se van a pasar la roja, no se van a detener cuando dice que se detenga, entiende, ¿verdad? Se da cuenta ahora de la importancia de entender y conocer la ley. Yo entiendo la ley, la puedo cumplir. No entiendo la ley, ni sé que estoy cumpliendo entonces. Vamos a irnos a Salmos, capítulo 37. Para verlo desde la Biblia, ¿verdad? Salmos capítulo 37, versículo 30 al 31. El maestro Álvaro, está Álvaro, ¿se lo puede leer? Salmos capítulo 37, versículo 30 al 31. Salmos capítulo 37, versículo 30 al 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Amén. Amén. Fíjense bien, la boca del justo habla sabiduría. Estamos hablando acerca de una persona que es justa. La boca del justo habla sabiduría. Y su lengua habla justicia. ¿Por qué? La ley de Dios está en su corazón. En su mente, ojo, está en su corazón. Hay que guardarlo en mente y corazón, pero acá la persona justa que dice, la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalan. ¿Qué significa que no resbale? Se maneja y él camina bajo justicia. Camina bajo la ley. Y hemos hablado con respecto a Mateo 13, 10 al 11. ¿Por qué les hablas en parábola a la gente? Porque los secretos del reino de los cielos fueron dados a ustedes, mas no a ellos. Dos grupos de personas, un grupo que sí conoce los misterios del reino de los cielos. Son parte del reino de Dios. Y usted y yo queremos ser parte del reino de Dios. Necesitamos entonces entender la ley y volvernos justos. Yo me vuelvo justo no porque yo haga lo bien para con mis hijos, con mi mamá o con mi esposo o con mi esposa, no. Cumpla la ley de su país, está bueno, qué bueno que es moralmente una persona justa. Pero en el reino de Dios Él tiene su propio reglamento, su propia ley. Y tenemos que saberlo. Ahora la pregunta que puede salir ahora, ¿por qué es tan importante saber esto? Bueno, además de que es algo que nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ojo, que me está diciendo qué es lo que voy a buscar primeramente. Palabra. Y si usted se lee ya con tiempo, si usted se lee Salmo 119, léaselo todo el Salmo 119, le va a comparar la palabra justicia con los estatutos, mandamientos, la palabra y la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Aquí la tiene, ¿verdad? En físico, ¿no? Es lo que estamos aprendiendo acá, la ley de Dios. Ahora vamos a ver entonces, esto es sumamente importante, que jamás se le olvide. ¿Y por qué empezamos con esto? Porque se va a dar cuenta a lo largo de todo el curso cuántas veces aparece la palabra justicia dentro de la Biblia, refiriéndose a tantas cosas del reino. Ahora usted tiene que pensar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Que cuando se habla de justicia, no es necesariamente la justicia de que voy a hacer lo bueno. No voy a robarle a nadie, voy a darle equitativamente todo. No, es entender la ley de Dios. Ahora regresemos entonces. Escucha a Dios todas las oraciones. Vamos a irnos a Proverbios capítulo 28, versículo 9. Vamos a responder a las preguntas. Escucha a Dios todas las oraciones. Proverbios capítulo 28, versículo 9. ¿Está Connie? Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Amén. Amén.
Fíjese bien, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿cuál ley? ¿La ley de Ecuador? ¿La ley de Panamá? No, ¿verdad? La ley de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración. ¿Usted sabe qué significa abominable? ¿Usted quiere ver algo abominable? ¿Quiere que le regale algo abominable? No, ¿verdad? En otras versiones, en versión NBI, dice detestable. Abigail no le comía a ella. ¿Por qué? Horrible. Vamos a ver Proverbios, ya que estamos en Proverbios, capítulo 10, versículo 24. Que mantiene cruda ella. Mira que los huevos de torta no los baten bien y queda todo así, todo esparcido. Proverbios, capítulo 10, versículo 24. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Amén. ¿Se da cuenta ahora que a los justos les será dado lo que desean? El justo, si recibe lo deseado. Aquí hace la pregunta, ¿qué deseará el justo? Que se lo recibe. Entonces, dentro de la Biblia encontramos dos tipos de oraciones. Oraciones abominables y detestables y oraciones aceptables. Vamos a ver la diferencia. Y para eso nos vamos a ir primero a Isaías, capítulo 1, versículo 15. Y voy a pedirle, hermano Norland, salud. Y si tal vez no lo lee. Isaías capítulo 1, versículo 15. Quiero que lo lean ustedes también, no solo me dejen a mí leyendo. Yo sé que están apuntando, qué bueno que apuntan, pero quiero que lean y que lo entiendan también. Isaías capítulo 1, versículo 15. Rico. Son grandes como para que no sepan hacer un huevo. Yo te puedo cocinar mejor que ella. Exacto. Le digo yo que Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Isaías 1:15 dice así: cuando extendáis vuestras manos, yo os pondré. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré, llenan sangre vuestras manos. Amén. Dice entonces, cuando extendáis vuestras manos. ¿Quiénes son los que extienden sus manos y vienen orando a Dios? ¿Son los ateos? ¿O los creyentes? ¿Sí? ¿Son los creyentes? Sale la sangre. Vea esta versión. Cuando extendáis vuestras manos, permítame, hermano Norland, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Ojo, que fíjense bien acá, miren la pantalla, yo estoy escondiendo mis ojos de ustedes. Ustedes me están viendo, ¿no? Sí. No los estoy viendo. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, es decir, no los ve. ¿Qué más? Asimismo, cuando multipliquéis la oración, es decir, esta persona está orando constantemente, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y está orando, llorando. Pero esta persona, Dios ni lo ve, ni lo oye. Vamos a ver el otro lado. La otra cara de la moneda. Salmos 34:15. Porque come hasta la sopita. Si mi papá no lo va a sacar, nadie lo saca. Y ella entonces, el capítulo era más aseada. 34, versículo 15. Y sabía cocinar. A Ramón le hacía todo. Amén. Al clamor de ellos. Amén. Me encanta como en entonación del hermano. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Dónde están sus ojos? Sí, los ven.
Está sobre ¿quiénes? Justos. Usted dice, y atentos sus oídos. No solamente los está oyendo, está atento a lo que dice. Como usted ahorita, el instructor está hablando y diciendo algo, usted está atento. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo? Perdón, repita. Está atento. ¿Se está dando cuenta la diferencia? Acá ni los ve, ni los oye. Acá sí los ve y sí los oye. ¿Escucha Dios todas las oraciones? No, no las escucha. ¿Por qué? Pregúntele a él. Pero le voy a dar un ejemplo. Si usted se sienta en cualquier lugar, no sé, con su familia, amigos, como que sea, y empieza a sentarse al lado de alguien, y esa persona empieza a hablar obscenidades, empieza a hablar barbarosidades, ¿usted se sentiría cómodo de estar sentado al lado de esa persona? ¿Sería usted? ¿Se iría o no? ¿Se sofocaría? Y usted diría, no, yo quiero seguir escuchando a este tipo y me voy. Ay, Dios no va a hacer lo mismo. Si nosotros empezamos a hablar pavadas, como dicen los argentinos, empezamos nosotros a hablar cosas sin sentido, ¿usted cree que él va a estar ahí escuchando? No. Por eso, para yo no hablar pavadas, me vale mejor entender cuál es la ley y orar en base a la ley. Para yo volverme un justo, ¿qué tengo que hacer? Tener la ley de Dios en mi corazón. Pero ojo, y le repito una y mil veces, como va a estar en este curso. Si no conoce la palabra, no entiende la ley, ¿en base a qué está orando? ¿En base a qué está basada nuestra oración? Hágase el test usted, el examen usted. Analice una de sus oraciones. ¿Qué hay en su oración? Tenemos que identificarlo. Ahora, ¿cómo entonces entendemos? Miremos un poquito más la diferencia. Proverbios, Santiago primero. Santiago capítulo 4. Para que miremos un ejemplo real. Capítulo 4, versículo 2 al 3. Santiago capítulo 4, versículo 2, capítulo 4, versículo 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Amén. Dice entonces, codiciáis y no tenéis. Esta persona quiere algo, pero no lo tiene. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ah, suena como fácil, ok, entonces voy a pedir, puedo decir yo. Pero ¿qué dice el versículo 3? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Póngase a pensar. ¿Cuántas de las cosas por las que usted ha pedido y orado se han cumplido? Probablemente varias se han cumplido. Pero póngase a pensar acá, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Si me está ya diciendo la Biblia que hay un estándar específico para pedir y para pedir bien, yo tengo que saber entonces cuál es ese estándar para saber que yo vaya a pedir correctamente. Ahora dice, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es un deleite? Para un hermano, un deleite puede decir, no sé, yo quiero un carro. Pero para otro un carro puede ser una necesidad porque trabaja en algo que requiere un carro. Para otro puede decir, no, la educación, estudiar en la universidad, el colegio, qué sé yo. Un hermano puede decir, para mí eso es una necesidad, no es un deleite. Para otro puede decir, no, yo ya me gradué, ya tengo posgrado, ya tengo maestría. Y eso ya es un deleite porque ya tengo suficiente. ¿Se da cuenta? No podemos basar la palabra en nuestra perspectiva. Incluso estos deleites los identificamos dentro de la Biblia. Desde la perspectiva de Dios, ¿cuáles son esos deleites? Y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Vamos a ir entonces a entender cómo debemos orar entonces, verdadera oración que Dios va a escuchar.
que no veo ¿Qué es mi oración? ¿Dónde encontramos entonces la oración modelo? ¿Quién me dice? me falta lo helado. Mateo capítulo 6. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Vamos para allá. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Aquí esperaba honestamente, cuando pregunté cuál es la oración modelo, todos en coro debieron de haberme contestado. Porque si es la oración modelo, y lo dice de hecho en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Está explicando cómo se debe de orar. Está diciéndole cómo debe de usted hacer su oración. Mateo capítulo 6, quiero que todos vayan ahí porque lo vamos a ver versículo por versículo lo más que podamos en el tiempo. ¿Todos lo tienen? Pulgar arriba, por favor, si ya lo tienen. Ok, muy bien. Dice entonces, versículo 9, empezamos. Vosotros pues oraréis así. Fíjense, no es una sugerencia. Dígale a la hermana que le dio Es la como que si querés, aquí te sugiero esta oración. No, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Aprendió, Aquí se tiene que poner a pensar. Yo que más rápido, como 3 cocineras hoy. Cualquiera puede llamar a Dios. Pero Pareciera que sí. ¿Usted llamaría a cualquiera hijo? ¿Mm? Solo porque venga abrazándole y le diga papá. Usted a cualquier niño que venga y le diga ay papá y que lo venga abrazando, a cualquiera usted le va a decir hijo. No, ¿por qué? Aunque venga con amor hacia usted. Analice eso. Mateo capítulo 13, versículo 33. Vamos a ver qué dice Dios al respecto. Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Perdón, 13, 37. Mateo capítulo 13, versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Fíjense bien entonces. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Amén. Amén. ¿Sabía que hay 2 hijos? ¿Cuál es el padre? Hay 2 padres entonces. ¿Se da cuenta de la importancia? Padre nuestro que estás en el cielo. Hay 2 tipos de hijos. Los hijos del reino y los hijos del malo. Juan capítulo 8, versículo 43 y 44. Vámonos ahí. Juan capítulo 8, versículo 43 al 44. Cuando lo tengan me dice, se lo leo yo. ¿Lo tiene? ¿Pulgar arriba? Voy a esperar lo que lo busque. Porque si no, después no me creen. Creen que soy yo el que está diciendo todo. Y existe la Biblia. No es cosa mía. Disculpe, hermano. Juan 8, 43 al 44. Amén. Ok. Juan capítulo 8, versículo 43 al 44 dice, Amén, ¿por amén, qué no amén. entendéis? Ok. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí esta conversación es Jesús con los fariseos y los maestros de la ley de ese tiempo, los líderes religiosos, los que enseñan la palabra. Les está diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y le dice, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Eran sordos acaso? ¿No escuchaban?
Sí escuchaban bien, de hecho lo seguían también. Lo escuchaban muy bien. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ojo, a los líderes y pastores de ese tiempo, ¿cómo les está llamando? Que son hijos del diablo. ¿Usted se pararía a decirle eso a los pastores? ¿Cómo lo van a recibir? Ya sé, qué buenas palabras, hermano. Así le van a decir. Siga leyendo la referencia. Agarran piedras para matar a Jesús. Y sale corriendo. Jesús. ¿Se está dando cuenta? ¿Y por qué le llamó hijos del diablo? Lea el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Hablan el mismo lenguaje? No. ¿Siquiera entienden que hay un lenguaje en la Biblia? Tampoco. Si ni siquiera entienden el lenguaje de Dios, ¿cómo están orando? Si ni siquiera saben cuál es la manera correcta de orar. Pueden pasar 15, 20, 30 años orando por algo que tal vez ni siquiera es conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cómo van a esperar que Dios escuche? ¿Se están dando cuenta? Entender la ley, entender la palabra, no solamente yo la leo 5, 4 días. Yo leí la Biblia completa 3 veces. Y no me hizo más, porque aún así no tenía respuesta. Yo puedo pasar orando 1000 horas al día si usted quiere. Pero si usted no entiende el lenguaje de Dios, no entiende la ley y la palabra, ¿en base a qué está orando? A lo que usted cree. Y si hay algo que tenemos que ir aprendiendo desde el inicio, nada es conforme a nuestra perspectiva. La palabra tiene su interpretación conforme a la palabra, no conforme a nuestra interpretación. Usted se fija en los libros más famosos del mundo, los bestsellers, los que más se venden. Uno de los más que se escucha en Estados Unidos, Harry Potter. ¿Usted conoce a Harry Potter? ¿He escuchado? La escritora de ese libro está bañada en plata. La del Señor de los Anillos también. La del libro de Eclipse también. Están pero bañados en dinero esos escritores de esos libros. Y los han leído millones de personas en todo el mundo en diferentes idiomas. ¿Usted cree que yo agarro ese libro, que usted agarre ese libro de Harry Potter y diga, ay, qué horrible este libro? No, no me gusta. Habla de muchas cosas que no sé qué. ¿Usted cree que la autora del libro le importa lo que usted piense del libro de ella? No, no le importa. ¿Por qué? Ella escribió su libro con la intención que ella tenía en su libro, con el mensaje que ella quería de su libro. Sin importar a todos los lectores. El lector que entiende a la autora va a entender el significado del libro también. Pero tienen que seguir a la autora para entender también lo del libro. Si no, van a leer el libro y tampoco van a quedar entendidos. ¿Ok? Si vamos a entender entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, está hablando, yo tengo que identificar los requerimientos y lo que vamos a estudiar en este curso. ¿Qué requerimientos necesito yo para ser llamado hijo? Eso es importante. Y que estás en el cielo. ¿Sabe usted que hay 4 tipos de cielo figurativo en la Biblia? Bueno, entonces cuando usted identifique y sepa cuáles son los significados figurativos de cielo, va a entender dónde es que está Dios y a qué cielo se refiere acá. Santificado sea versículo, sigamos el versículo 10. No le echo crema. No. Aguacate uno. Sí. Mateo, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 10. Ah, no, estamos en el 9 todavía, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, ¿por qué dice santificado sea tu nombre? No es que él ya es santo, ¿verdad? Pero ¿cómo santificamos el nombre de él?
Le voy a dar un ejemplo con usted. ¿Qué pasa si yo hablo mal del hermano Alexander? El hermano Alexander es esto y lo otro. Y son cosas que son mentiras. Estoy manchando el nombre del hermano Alexander. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros hablamos cosas que no son de Dios. Manchamos el nombre de Dios. ¿Cómo lo limpiamos entonces? Juan 17:17. Purifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo limpia la mentira? Con la verdad. ¿Cómo sale usted del engaño? Con la realidad de la verdad. Hasta que la verdad no viene, usted no puede ser libre de la mentira. De la carne que existen es la más rica. Por eso Jesús cuando dio su palabra, ¿qué dijo? La verdad os hará libre. Igual usted que va a estar aprendiendo ahora, todo con respecto a la perspectiva de la palabra. Siguiente punto, venga a nosotros tu reino. La tuya cuál es, Versículo, ahora sí, versículo 10. Que fue la frase de rey. La rey que la de Suiza. Acomodada la de y el cerdo como que La de caballo, ¿no? Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 3 puntos muy importantes acá. Número 1, venga tu reino. Número 2, hágase tu voluntad. Un día yo compré una carne de caballo. ¿Cuál voluntad? ¿La del cielo o de la tierra? Yo le iba a agarrar al hombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que hay en el cielo, donde está Dios, también hay una voluntad. Y en la tierra, donde está usted y yo, Mi hijo estuvo trabajando en eso de chancho. esta voluntad tiene que descender. Es decir, que lo que sea la voluntad aquí en el mundo espiritual, tiene que ser semejante igual y reflejarse en el mundo físico. Pero no vayamos también primero. Venga a nosotros tu reino. ¿Se está dando cuenta que el reino viene? Y no es que uno va. Apocalipsis 21 que dice también: vi descender del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, él será su Dios. ¿Se está dando cuenta que es el reino viene? Esto no es un elevador, nosotros vamos, él baja, nosotros subimos, ¿qué es eso? No. Ya que mira que te echó la Tiene que descender. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios en el mundo espiritual? Se la pongo más fácil. Usted está haciendo la voluntad de Dios en el mundo físico. Si usted está haciendo la voluntad de Dios en el mundo físico, usted tiene que saberse cuál es la voluntad de Dios en el mundo espiritual también. ¿O no? Porque lo que sea que Dios está haciendo en el mundo espiritual, su meta es que se haga también en el mundo físico. Si usted ni siquiera sabe cuál es la voluntad de Dios, no la suya, la voluntad de Dios, significa que tal vez ni siquiera le está ayudando. ¿Está entendiendo? ¿Es que todos aquí son de esa o hay más? Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, Jesús antes de irse, les dijo: voy a preparar un lugar para regresar y morar con ustedes. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Va a preparar un lugar para regresar y morar con nosotros. Un lugar que está preparado, ¿sabes de cuándo? Desde hace mucho tiempo. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo 34. Mateo capítulo 25, versículo 34. Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Amén. Está hablando acerca de heredar un reino que Él ha preparado para nosotros.
Pero ¿qué dice Mateo 13:35? ¿Qué decía Mateo 13, 10 al 11? El reino de los cielos en el tiempo de la primera venida. Reino de los cielos. Primera venida. Reino de los cielos fue dado a ustedes. Yo me fresco, amor. Y a ellos no. Oye, hermano, ¿verdad? ¿Se da cuenta que no todo el mundo es parte de ese reino? De hecho, ni siquiera todo el mundo sabe de ese reino. Si la gente no sabe del reino, ¿cómo van a entrar? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. También, se los leo hasta que todos lo tengan ahí. Apocalipsis capítulo 1. Perdón, Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 4. Cuando lo tengan, pongan arriba. Abre otro pedazo. Estos son bocadillos. Abre otro bocadillo. Amén. Abre otro Amén, muy bocadillo. bien. Apocalipsis 21, versículo 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cuántos tabernáculos? Uno, ¿verdad? El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. ¿Con ellos quiénes? ¿Todo el mundo? No. ¿Los que están ahí en el tabernáculo o no? Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. ¿Quién es ellos? Ese mismo grupo. Ese grupo será su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quién es? Otra vez, todo el mundo. Ese grupito. Si todos estamos ahí, pues va a ser todos nosotros. Pero si no estamos ahí, no somos nosotros. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es el libro de Apocalipsis, y es una profecía que se cumple en el tiempo de la segunda venida. Se está dando cuenta entonces, venga a vosotros tu reino. Vuelve a quedar ciega, hermano, no mira veradura los ojos. Es la misma profecía. Ciega la hermana que había orado de vuelta y media hermana. Y esta oración, modelo, no es solamente una oración modelo, es una profecía que se tiene que cumplir. Este es el deseo de Dios y el trabajo de Dios. Para yo entenderlo, evidentemente tengo que entender todo Apocalipsis y los 66 libros de la Biblia. Porque esto es lo que Dios quiere cumplir. Y en Apocalipsis 21 lo dice, finalmente en ese momento, su reino desciende. Apocalipsis 3:12. ¿Qué pasa con el resultado? Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Que esté en la banca, dice el hermano Juan Carlos Arriaga. Que no es el que te gusta más el Señor, es el que le gusta cómo se le da. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios, de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Amén. Fíjense bien, póngale mucha atención, eso es muy, muy importante. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Ojo, no vuelve a salir de ese lugar. ¿Por qué? Está con Dios. Nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es el nombre? La Nueva Jerusalén.
Ya hoy se dio cuenta que el reino de Dios en el tiempo de la segunda venida tiene nombre y es Nueva Jerusalén. Ahora, es literalmente Nueva Jerusalén. Está hablando también figurativamente. Pero ¿qué dice? La cual desciende del cielo de mi Dios y ¿qué dice? Mi nombre nuevo. Ojo, ¿sabía que ahora Dios tiene todo su nombre nuevo? Se cambió el nombre. ¿Qué pasó? ¿Ah? Le cambiaron la partida de nacimiento. No hay más hermano. Pero por parte de mi papá. Si ni siquiera sé cuál es el nuevo nombre de Dios en el tiempo de la segunda venida, jamás que lo identifique tampoco. ¿Estamos entendiendo? Hoy usted tiene que irse a su casa a meditar más un sobrino mío. en todo lo que le hace falta aprender y entender para estudiarlo. El padre y madre son varios. Por eso le hago ver lo que hace falta. No, es porque es medio hermano, poco lo queremos. Vamos, Y chicos. gracias a Dios se está conectando. Que de muchos que fueron invitados, usted está acá porque dijo que le hace falta y voy a estudiar y voy a aprender. Y créanme, va a aprender y va a saberlo. Por ese corazón que ya tiene que estar mostrando. Seguimos entonces, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué sigue después? Versículo 11. El pan nuestro de cada día, Versículo 11. danos hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Amén. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora entendemos, este pan nuestro, O solo que el papá tenga y la mamá pueda morir y se lo lleve. ¿qué significa de cada día? Pan nuestro diario. Sí, ya se le murió la Eso es mamá. cada día. Y si no hubiera aquí, Ese pan es físico. Orar por los alimentos antes de comer. Señor, gracias por los alimentos, que no me haga daño. Bendícelo. Gracias porque te acordaste de mí. No me dejaste sin comer hoy. Ese pan es el pan de cada día. Por el que hay que orar. No, hermano, el pan de la palabra de Dios. Amén, correcto. Entonces, ¿qué dice? Oramos por el pan nuestro de cada día. Juan, no, Mateo capítulo, estamos en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Algo interesante acá. En Mateo capítulo 6, en este versículo, nos habla acerca, en el versículo 11, orar por el pan nuestro de cada día. En el mismo capítulo, más adelantito, el 25 en adelante, hace Jesús un milagro de multiplicar panes y peces y le da de comer físicamente a muchas personas. Y fíjense bien lo que dice Jesús, Mateo capítulo 6, versículo 25. Porque lo tienen como pensamiento. Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. Amén. Fíjense bien. Todos leyeron, ¿verdad? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer, de beber, ni por vuestro cuerpo? ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido físico? ¿Qué pasa si usted no come, ni bebe, ni se viste? ¡Muere! ¿No? Pero fíjense bien ahí mismo que dice, el versículo 31 al 32. Ahí mismo Mateo capítulo 6. Versículo 31 y versículo 32. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Amén. ¿Está hablando entonces ese pan físicamente? No. Porque dice, no os afanéis por el que comer, el que beber y el que vestirse. Versículo 32, no solamente eso, versículo 32. Porque los gentiles buscan esas cosas. El gentil está día y noche orando por el que comer, el que beber y el que vestirse. El gentil sigue orando físicamente por un pan físico. ¿Por qué? El justo que conoce la ley, que entiende la palabra, ora en base a la palabra.
entiende ya esto y ora en base a las escrituras. Ora en base a esta misma oración modelo. Y aquí en la oración modelo, que de hecho ya terminamos, faltan nada más 2 versitos, no sale ni el carro, ni la casa, no sale ni la esposa. Señor, dame una esposa poderosa de esas de Dios. Aquí está en la oración modelo. ¿Qué significa la oración modelo? Vosotros pues oraréis así. Es, hermanito, hermanita, hágalo así. Y si no lo estaba haciendo así, empiece a hacerlo así. ¿Estamos entendiendo? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. El justo ora acerca del reino de Dios y su voluntad. Y si el justo aún no conoce la voluntad de Dios, pues ora para recibir y entender la voluntad de Dios. ¿Sabe que Mateo 13, 10 y 11 habla acerca de que el reino de los cielos fue dado en qué? En misterio. ¿Usted se puso alguna vez fervientemente orando y de rodillas diciendo, Señor, ayúdame a saber los secretos de tu reino? ¿Pasó horas orando por eso alguna vez? No. No. ¿Cuántas horas lleva orando para saber el secreto del reino de los cielos? De hoy en adelante. ¿Cuántas horas lleva decir, Señor, ayúdame a saber tu voluntad? Yo he conocido a tantos cristianos que pasan toda una vida, años, queriendo saber mi propósito. Señor, muéstrame mi propósito. ¿Sabe cuál es su propósito? ¿Usted quiere hacer lo que usted quiere o lo que él quiere? Si usted quiere hacer lo que Dios quiere, deje de buscar su propósito y busque el propósito de Él y siga el de Él. No se trata de usted y de mí. No es ni su reino ni mi reino, es el reino de Dios. Por eso el estándar, los requerimientos, no los pongo yo. Los pone Él. Él es el rey, ese es su reino. Amén. Usted quiere ir a viajar a otro país, ¿qué necesita? Sacar su pasaporte. Amén, amén. Sacar su visa. Pedir permiso para entrar. Y cuando usted va para Estados Unidos o quiere ir a otro país, te dice, ¿qué necesito yo para entrar a este país? Bueno, te piden que tengas tanto de dinero en tu cuenta, te piden que tengas una visa, te piden que anuncies que vas a llegar. Depende del país, así le piden requerimientos. Para entrar al reino de Dios, hay requerimientos también. No cualquiera entra. ¿Y sabe por qué? Porque no cualquiera lo busca tampoco. Es lo triste. Esa es la lección de la siguiente sesión. Nadie busca a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser la diferencia y ser aquellos que sí buscamos el reino de Dios. ¿Dónde quedamos? Padre nuestro de día, dánoslo hoy, pero vamos a profundizar un poquito. Juan capítulo 6, versículo 48 al 51. Juan capítulo 6. Voy a preguntar. Versículo 48 al 51. Creo que todos se vayan ahí primero. Sí. ¿Lo tienen? Juan capítulo 6, versículo 48 al 51. Voy a preguntar a ella. Ok, lo leemos entonces. De cierto, Juan capítulo 8, versículo 48 al 50. Juan capítulo 6, perdón. Juan capítulo 6, Juan 6, versículo 48 al 51. Perdón. Yo soy el pan de vida. Dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Qué maná? Que el maná era pan también. Era un pan físico. Ojo, que este pueblo come el maná, come el pan físico, pero ¿qué dice el versículo 49? Murieron.
Y cuando Jesús viene, ¿qué dice en el versículo 48? Yo soy el pan de vida. ¿Será que Jesús tenía cara de pan? ¿Será que era tan blanco que parecía pan? No. Jesús se compara a un pan figurativo. Pero obviamente, igual como Mateo capítulo 13 también. Mateo 13, 33 también habla acerca del reino de los cielos semejante a levadura que fue escondida en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nuevamente, el reino de los cielos no es levadura física tampoco. Si fuera levadura física, vamos a cualquier panadería y lo encontramos. Si fuera este pan físico, ya yo estuviera bien dentro del reino, de tanto pan que como. Pero no es físico. Y nos lo explica él en el tiempo de la primera venida. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo. Ojo, que este pan viene del cielo. Para que el que de él come no muera. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué tiene que comer usted? El pan de Dios espiritual. Y Juan 6:63, ¿qué dice? La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Usted estaba comiendo el pan de Jesús. Pero déjeme decirle que tanto el maná físico como el pan en el tiempo de la primera venida no es el único pan que aparece en la Biblia. Aparece otro pan en Apocalipsis. ¿Ya sabe cuál es? 100 puntos, hay que me diga cuál es. ¿Cuál es el otro pan? Sí. Era recto más largo. Sí, más largo. Entonces no lo está comiendo. Las cajas no estaban con la luz prendida. Si no sabe cuál es el pan, tampoco lo está comiendo. No se preocupe. Bendición, hermano. El Dígame. pan que habla en Apocalipsis es el pan de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Ya. Así se llama. Vamos a ver si es cierto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Usted es vino, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Fíjese qué interesante. El que tiene, y por eso le hice la pregunta al inicio antes de darle la respuesta. Le hice la pregunta, ¿sabe cuál es el pan? Obviamente, no. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿a todo el mundo? No. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Pero de esa uva después. Ojo. De esa uva que venden aquí. Que está escondido. Solo se exprime y se hace. Por eso que no lo encontraba. No se preocupe, lo vamos a encontrar. Pero como ahora le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Ojo, otra vez, ¿se acuerdan que hablaba de Dios? De un nombre nuevo también. El cual, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué complicado esto. Le va a dar un nombre que nadie sabe. Es nuevo. ¿Y quién lo va a saber? El que lo recibió. Entonces, ¿cómo va a saber que lo recibió si también él tampoco lo sabía? Será como un poquito difícil. Pero, ¿qué dice siempre? Leyó antes. Al que venciere. Y sale 12 veces en Apocalipsis 2 y 3. Al que venciere, lo deje sentarse en el trono de Dios. Al que venciere, daré la piedrecita blanca. Al que venciere. Hay un montón de cosas que decir. El que venciere. Lo mismo le digo yo. Al que venciere y se conecte a las clases. Yo le voy a dar a conocer todas estas cosas. Porque ahorita hay 3, 6, 9, como, no sé, 18 personas más o menos conectadas. Créame, el número va. Y hoy los que no se conectaron, por diferentes razones, yo sé que querían conectar. Amén, hermano. Y que Amén, tenían así es. En las diferentes clases cosas. así son. Amén, en las clases así son, hermano. Empezamos 100 y terminamos solo los escogidos de Dios.
Los que persisten y los que arrebatan. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a practicar ahora. Estoy seguro que la mayoría de ustedes algo están venciendo. Y algo tuvieron de dificultad en algún momento. El internet, cansancio, sueño. Créame, lo primero que les dije a los evangelistas hoy, a los maestros, que es lo primero que dije, estoy cansado y tengo sueño. Yo me conecto y me levanto a las 4 de la mañana para darle clase. Otros se desvelan para darle clase. Otros también se levantan temprano igual que yo. Otros vienen corriendo de su trabajo para conectarse. Usted se conecta, vas a ver concerniente al reino de los cielos. Para terminar, Juan capítulo 4, versículo 30. Juan capítulo 4, versículo 30 al 34. Juan capítulo 4, versículo 30 al 34. Juan capítulo 4, versículo 30 al 34. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Amén. Fíjense bien, esto es muy importante. Entonces salieron, versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a Jesús. Versículo 31, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Está ocupado Jesús. Está trabajando en el reino. Que no come físicamente. ¿Qué dice el versículo 32? Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Fíjense bien, ¿cómo están contestando? Físicamente. ¿Se dan cuenta cómo ni los discípulos entienden el mismo lenguaje? Dicha de ellos que se quedaron a aprenderlo. Y no se le despegaron hasta que lo aprendieron todo. Versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Se dan cuenta? Ok, si este pan de Jesús es su palabra, bueno, la Biblia se lee por todos lados. Cualquiera puede leer la Biblia. Pero la palabra tiene una voluntad. Y es la voluntad de Dios. Y el alimento que usted tiene que comer es el alimento de entender la voluntad de Dios. Regresemos a lo mismo. Padre nuestro que está en el cielo, que es, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el pan por el que está orando. Que este reino de Dios descienda a como Él lo dice en Apocalipsis 21. Usted va a todos los días diciendo, Señor, que tu voluntad se haga. No solo para los negocios. No solo para la novia o la esposa o qué sé yo. Señor, haz tu obra con mi esposa. Tu obra con, qué sé yo, este negocio que se multiplique. Que sea tu voluntad en este negocio. ¿Qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Leyó todo, sigamos leyendo. Mateo capítulo 6. Quedamos en el versículo 11, ¿no? Versículo 11 o 12 quedamos, creo que el 12. Ok, desde el 11. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Esas son las deudas del banco en las que nos metimos? No. Pero por tiempo lo vamos a ver más adelante. Pero no son tampoco físicas. Se trata de perdón. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Dónde está la casa? No sirvo por la casa aquí, por el aumento salarial. Qué lástima, ¿verdad? Entonces ahora usted quiere, póngase a analizar. Ponga en su mente ahorita, ¿cómo oro yo? ¿O cómo oraba yo? ¿Se parece a esta oración? ¿Qué tanto se parece? 90%.
20%. O no se parece en nada. Es hacer ahora la comparación. Si usted quiere que Dios escuche su oración y volverse una persona justa, que tiene la ley de Dios, tiene que entender primero la palabra de Dios, tenerla en su corazón. ¿Qué significa tenerla en su corazón? Usted la guarda. Usted la sigue. Y cuando usted tiene la palabra, usted empieza a orar diferente. Ora en base a la palabra. Ora en base a la voluntad de Dios. Entiende más la palabra, entiende más el lenguaje de Dios, va evidentemente a entender qué es lo que tiene que orar, qué es lo importante para Dios. Y su oración va a empezar a cambiar. ¿Que el día de mañana va a cambiar? No, va a cambiar poco a poco, créame. No es fácil cambiar algo que yo oré por tantos años, 10, 20, 30, 40 años, y de la noche a la mañana decir que ahora voy a creer y voy a orar de una manera diferente. No, cuesta. Yo recuerdo al inicio, yo tenía una gran lista y lo había apuntado. Una vez alguien me había dicho, es una lista para que no se te olvide por lo que tienes que orar. Y hice una gran lista y me di cuenta, me cansé de escribir. Y dije, no, yo no puedo hacer esto. De tantas cosas que escribí. Por el trabajo, por la universidad, por el trabajo, por aquí, por allá, por fulano, por mengano, por acá, por tantas cosas. Me cansé la mano de tanto que apunté. Y ahora cuando comparo eso a lo que realmente dice la oración modelo y lo que verdaderamente es importante para Dios, pues no había nada de reino ahí. Todo era yo. Ahora, usted quiere ser parte del reino de Dios, ¿no? Como mínimo, en su oración tiene que estar el reino de Dios y su voluntad. Entender cuál es la voluntad de Dios. Así le toque hacer cosas difíciles y complejas de lo ordinario. ¿Estamos entendiendo? Y después se puede volver un hijo de Dios. Para terminar, vamos a ir a Mateo capítulo 12. Versículo 46. No, sáqueselo, así ve. Para afuera. Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Se lo voy a leer yo. Y esa sería la última referencia que vamos a ver hoy. Pero quiero que mire y ahora relacione todo lo que aparece en la oración modelo. Antes de leerlo, analice acá. Estamos hablando Padre nuestro, conoce un hijo, la voluntad de Dios, entiende que su reino desciende y ora por eso. Ora por este pan diario porque ahora entiende que usted hoy no va a comer el pan del maná físico, ¿o sí? Y el pan de Jesús ya no está físicamente acá. Ahora sabemos que en Apocalipsis, para el tiempo de la segunda venida, hay otro maná y también está escondido. Entonces, en el diferente tiempo en el que se está viviendo, asimismo hay un pan específico que se debe comer. ¿Estamos entendiendo? También lo vamos a estudiar más adelante, no se me estrese. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dice el pan nuestro el diario? Porque cada día tiene su propio alimento. Y hay un pan específico y una palabra específica para cada día, en base al tiempo en que se está viviendo. Para poder entender eso, necesito entenderla. Todos vamos a agregar a lo mismo. Necesito entender palabra, necesito entender la voluntad de Dios. Por último, Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Un ejemplo muy interesante. Y si sus Biblias tienen titular, su Biblia va a decir la madre y los hermanos de Jesús. Ojo, que estamos hablando acá físicamente la madre y los hermanos de Jesús. Nosotros queremos llamarle a Dios Padre, ¿no? Para llamarle Padre tenemos que ser hijos, ¿no? Dice acá, versículo 46. Todos lo tienen, ¿verdad? Pulgar arriba. ¡Amén! Amén. Versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ojo, ¿por qué María y los hermanos de Jesús no estaban con Jesús? ¿Nunca se hizo esa pregunta? ¿Por qué no estaban en el mismo lugar? ¿Por qué María no se volvió uno de los 12? ¿Estaban en el mismo lugar? Me da 300 la mañana.
Porque no me dio Usted la está donde tiene que estar ciena. Escuche, mi ahorita. amor, estoy aquí. Espérate. Por Los que lejos se le estoy conectaron hablando, en pero no vivo, me dio sí. ciena. Déjeme, Los no que me están en toque. el replay se ¿Cómo no lo va a perdieron. tocar si es mi esposo? Amor, Más lo amor, toco. me están viendo ahí Que mi... también. ¿Se está dando cuenta de la importancia de estar en el lugar donde uno tiene que estar? La palabra se da en un lugar en Dígamelo, papá. específico. Los que querían conocer el reino de Dios en el tiempo de la primera venida tenían que seguir a Jesús. O tenían que quedarse en su casa esperando hasta que Jesús llegara. Óigame, pam, 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 pam. Vine aquí a darle el reino. Todos los que querían saber el reino de Dios tenían que, si ni siquiera tenía iglesia. Usted quería ser parte del reino de Dios en el tiempo de la primera venida, tenía que moverse y seguir al joven de 30 y pico de años. Si hoy estaba en una montaña, usted vaya a la montaña. Si hoy estaba en una casa, usted tenía que seguirlo a la casa. Si se iba al mar, usted tenía que ir con él al mar. Y el día que usted no estuviera con Jesús, se perdió algún mensaje, alguna parábola de él ese día. Lo mismo le digo a los que se conectaron y a los que están escuchando la repetición de esta sesión. Al inicio yo le voy a dejar que si usted quiere faltar, ok, falte. Le voy a ayudar a reponer la clase. Después de unas sesiones, yo no le voy a reponer más clases. Si usted se conecta, escucha. Usted no se conecta, no escucha. Porque lo que se comparte aquí no es cualquier cosa. Se comparte palabra de Dios y palabra de verdad. Si a usted le interesa, usted va a hacer el tiempo. Que tiene cosas importantes. Yo también. Pudiéramos estar haciendo muchas otras cosas. Pero el valor al aprender la palabra de verdad se lo da a usted. ¿Qué tanto esto es importante para usted? Versículo 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y... La abuela le está quitando un juguete a la ley. Al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice Jesús. Oigan, ¿están leyendo? ¿Cómo respondió Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Yo tal vez hubiera hecho María, tal vez hubiera agarrado una, decimos en Nicaragua, una chancleta y con la chancleta, yo te voy a decir quién es tu mamá. Tal vez así le hubiera contestado. Pero fíjense bien, versículo 49, extendiendo su mano hacia sus discípulos que estaban con él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre, es decir, hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Está muy claro. Por hoy vamos a quedar hasta acá y cerramos con una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos permite poder entender y conocer más concerniente a la importancia de tu palabra, de tu voluntad. Ayúdanos a tener esa hambre y sed por tu palabra para entender todo, no solamente una parte de lo que significa ser parte de tu reino. Te pedimos que seas tú guiándonos, que tu palabra sea ese camino por el cual debamos nosotros ir hasta llegar a tu reino. Te pedimos que nos ayudes a perseverar cualquier circunstancia física, espiritual, emocional, para que nada nos detenga de esta trayectoria que tenemos ahora de llegar a tu reino, ser parte de ti, de la voluntad tuya, y que podamos también todos ayudarte en el trabajo que estás haciendo en este tiempo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, espero que tiene alguna pregunta, no dude en preguntarle a la persona que lo guía a Cristo. Nos vemos mañana. Adiós. Dios le bendiga enormemente. Bendiciones. Bien, hermano.